Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hoy en este video con la segunda parte de la clase dedicada a la teoría de los géneros discursivos y del enunciado de Mikhail Bakhtin para ampliar algunos de los conceptos de su teoría y ver de qué manera empiezan a relacionarse o pueden relacionarse con la consideración de los memes como géneros discursivos. Hasta ahora habíamos visto que la unidad de análisis que va a tomar Bakhtin, a diferencia de Saussure, no es la lengua como una posibilidad, sino el lenguaje como una realidad concreta y material que forma parte de la vida de los hablantes y de la vida de las sociedades, ¿no? Habíamos visto al enunciado como la unidad real de la comunicación discursiva y las características que le asigna Bakhtin a los enunciados, ¿no? La frontera de los enunciados, su carácter responsivo, eh, y sus formas de conclusividad, y al mismo tiempo su pertenencia a las formas discursivas genéricas, en tanto que los enunciados son individuales, pero los géneros discursivos de los cuales cada enunciado forma parte tiene un carácter social, ¿no? Esto que decíamos en el video anterior, ¿no? Aprendemos a hablar a partir de enunciados ajenos, a partir de los enunciados de los otros, a partir de los enunciados de aquellos que forman parte de nuestros entornos más cotidianos, más inmediatos, y de este modo no solamente aprendemos el lenguaje, sino que aprendemos también a participar de la vida social a partir de los géneros discursivos, ¿no? Es decir, cada vez que tomamos la palabra, lo hacemos por y para algo o para intervenir de algún modo, con alguna tonalidad, con alguna expresividad, con alguna voluntad en la vida social y en nuestro entorno, ¿no? Entonces saludamos, nos quejamos, opinamos, denunciamos, declaramos, damos una clase, hacemos una consulta médica, ¿sí? Participamos en un acto leccionario, en un acto cívico, hacemos un parcial, ¿sí? Cada una de estas formas de participar en la vida social entonces implica una forma, el aprendizaje de una forma y el dominio de una forma del lenguaje que es social y que hemos aprendido a partir de nuestros intercambios sociales en las distintas esferas de la vida social. Uno de los segundos conceptos que nos interesaba trabajar ahora, vinculado a esta noción del enunciado bakhtiniano como unidad de la comunicación discursiva, como unidad real de la comunicación discursiva, es esta idea de la polifonía y la heteroglosia en Bakhtin, ¿no? Dice Bakhtin, todo enunciado es polifónico, está cargado, está preñado de voces ajenas, ¿sí? De las intenciones y de las valoraciones que se han ido acuñando, que se han ido incrustando en estos usos del lenguaje, ¿no? Nosotros sabemos que sobre todo hay determinadas palabras, determinados signos que tienen una fuerte carga valorativa, una fuerte carga ideológica, ¿no? Entonces podríamos mencionar en este conjunto de términos, en este conjunto de palabras, ¿no? Algunas prácticas sociales. Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo a los debates de los candidatos presidenciales y lo que observamos y de lo que somos testigos es precisamente de una disputa por aquellas cargas valorativas, ¿no? Que asignamos a ciertos términos, ¿sí? Por ejemplo, piquetes, planes sociales, educación, trabajo,
seguridad, ¿sí? Economía, bienestar social, ¿sí? Cada uno de estos términos, de estos conceptos, de estos signos, ¿sí? Pasan a ser parte de un debate social, de un debate político, de un debate ideológico, ¿no? No hay un consenso, ¿sí?, único respecto de estos términos, sino que los mismos deben ser debatidos y deben ser discutidos. Dice entonces Bakhtin, todo enunciado es polifónico, ¿sí? Todo enunciado conserva la memoria de enunciados anteriores. Incluso hasta una canción infantil, ¿no? Hasta una canción de cuna conserva esa memoria de quienes nos han acercado a aquellas canciones. Esta canción la cantaba mi abuela, esta canción la cantaba mi madre, esta canción la aprendí en la escuela, ¿sí? Por eso va a decir Bakhtin que la palabra, entendida en términos de signo ideológico, es la arena de la lucha de clases. La palabra, el signo ideológico, es la arena de la lucha de clases. Es la arena donde se disputan los sentidos sociales. Aquí podemos también incluir, si quisiéramos, el debate respecto de el lenguaje inclusivo, el debate respecto de la educación sexual integral, el debate respecto de las políticas de género, ¿sí? Las diferentes clases sociales utilizan la misma lengua, pero los acentos valorativos de cada palabra, cada signo ideológico, no son los mismos y la capacidad de sostener o imponer esos acentos tampoco, ¿sí? Las diferentes clases utilizan la misma lengua, pero los acentos valorativos de cada palabra o de cada signo ideológico no son los mismos y la capacidad de sostener o imponer esos acentos tampoco, ¿sí? Aquí tenemos también estas cuestiones puntuales que esta época nos invita a debatir respecto de nuestras consideraciones acerca del otro, acerca del cuerpo del otro, acerca de las decisiones del otro, acerca del bullying, del ciberbullying, en qué punto y en qué momento estamos ofendiendo o no a la integridad afectiva y emocional de un otro, ¿no? Cuando cariñosa o despectivamente podemos decirle gordo, gordito, negro, negrito, este tipo de valoraciones han ido sufriendo, se han ido transformando, se han ido censurando, se han ido cargando de nuevos sentidos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los padres y las escuelas asistimos permanentemente a charlas formativas o encuentros formativos sobre el bullying, ¿no? O sobre el ciberbullying, ¿no? ¿Qué actitudes verbales, qué actitudes lingüísticas se encuentran hoy en día en esta sociedad contemporánea legitimadas y cuáles no, ¿no? Por eso decíamos con Bakhtin que los géneros discursivos, los enunciados, son históricos y que dan cuenta de la historia de la transformación de una sociedad, ¿no? Hoy estamos discutiendo qué decir, qué no decir, cómo decirlo, para qué decirlo, por qué decirlo, ¿no? En definitiva, lo que estamos considerando es esta condición, este carácter ideológico y no inocente del lenguaje y de los usos del lenguaje, ¿no? Por esto dice entonces Bakhtin, debemos considerar el signo ideológico como la arena de las luchas sociales. Aquí recupero un ejemplo de la profesora Fernanda Espada, quien ha sido titular de esta cátedra en la sede de Concepción del Uruguay durante muchos años. Un chiste también, una historieta, mejor dicho, del humorista gráfico Quino, Joaquín Lavado,
quien precisamente allí en los años donde él escribe, donde él produce sus historietas, particularmente Mafalda, comienzan a discutirse sentidos, ¿no? O signos que formaban parte del sentido común, ¿no? Signos que formaban parte del sentido común de la clase media. Por ejemplo, el padre, el hombre de la familia, como el jefe, ¿sí? El jefe de la familia, ¿no? Y Mafalda, revolucionaria para su época, discute la carga, el sentido, la valoración ideológica de ese término del hombre como jefe de familia, ¿no? Entonces Fernanda Espada nos recordaba esta densidad ideológica con la que se carga al signo jefe de familia, ¿no? La que participan infinitas voces con infinitos ecos que van cargando este significado del hombre como jefe de hogar como una carga valorativa, con una carga valorativa. Entonces cada signo, dice Voloshinov, tiene dos caras. Lo que para un cuerpo social y una época dada puede constituir una alabanza, será una gran mentira para otro cuerpo social o el mismo en otro contexto, ¿no? Entonces, los signos no tienen un significado único ni último, ¿sí? Sino, como decíamos, y como dice Bakhtin Voloshinov en este libro, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, el signo es siempre una unidad ideológica. Dice Voloshinov, no se trata exclusivamente de valoraciones que se agregan a un significado previo y frío. Se trata de que el significado del signo en su totalidad nació valorado de algún modo y nació con la potencia de valoraciones opuestas que latían secretamente como posibilidad en él, ¿sí? Este es un poco entonces el matiz o uno de los matices de la teoría de Bakhtin Voloshinov acerca del signo ideológico que nos interesa pensar, que nos interesa incorporar para valorar precisamente de qué manera, ¿no?, los memes van dando cuenta de esta heteroglosia del signo lingüístico, de esta enorme cantidad de voces y de valoraciones y de contradicciones y de contrasentidos que interactúan, que se vuelven visibles, ¿no?, en las escenas de la hipermediatización, que es uno de los conceptos que vamos a trabajar también ahora, ¿no? Entonces, este es el punto con el cual nos vamos a introducir luego en el análisis del meme como un género discursivo, ¿no? Vamos a considerar ese carácter ideológico, ese carácter heteroglósico del meme como género discursivo, ¿sí? Dice Bakhtin Voloshinov, ¿no?, esto que llamamos esta unicidad y multiplicidad de las voces, este seudónimo que se cree que empleaba Bakhtin para referirse a temas donde lo ideológico aparecía de una manera más patente, más visible, ¿no? Este problema que mencionábamos como el problema de la autoría, ¿eh? Conocemos este libro, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, con la autoría de Voloshinov, pero se presupone también que Bakhtin participaba de estas ideas. Dice Voloshinov, el carácter multiacentuado del signo lingüístico, del signo ideológico, es su aspecto más importante. Carácter multiacentuado, heteroglósico. En realidad, es tan solo gracias a este cruce de acentos que el signo permanece vivo
móvil y capaz de evolucionar. Cualquier injuria puede llegar a ser elogio, cualquier verdad viva inevitablemente puede llegar a ser para muchos la mentira más grande. En las condiciones normales de vida social, esta contradicción implícita en cada signo ideológico no puede manifestarse plenamente, porque un signo ideológico es, dentro de la ideología dominante, algo reaccionario y trata de estabilizar el momento inmediato anterior en la dialéctica del proceso generativo social, pretendiendo acentuar la verdad de ayer como si fuera la de hoy. ¿Sí? Lo que plantea aquí Voloshinov es que hay cierto tipo de discursos que pretenden anular, que pretenden neutralizar esta condición y este carácter heteroglósico del signo ideológico, este carácter multiacentuado del signo ideológico, para monopolizar, ¿no?, una voz, monopolizar un sentido, y entonces hay ciertos discursos que se vuelven fuertemente monológicos, es decir, donde predomina, ¿sí?, una única voz, como una voz de autoridad que se impone, que niega, que silencia todas las demás voces, ¿no? Y ahí uno puede considerar cierto tipo de discursos, o puede ser algún cierto tipo de discurso político, ideológico o incluso pedagógico, que en lugar de dar lugar eh, a esta heterogeneidad de las voces, como decíamos anteriormente, tiende a imponerse y tiende a neutralizarlas. Veamos entonces la actualidad de este pensamiento de Voloshinov, ¿no? Cuando habla acerca de lo que para cualquier verdad viva puede llegar a ser para muchos una mentira, o cualquier injuria o insulto puede llegar a ser un elogio, ¿no? Es decir, esto que Bakhtin, Voloshinov estaban pensando en un determinado contexto de la cultura, ¿sí? Fíjense la actualidad que tiene en este momento para el momento de pensar en el bullying, en el ciberbullying, en los insultos, en cómo se toman o no algunas valoraciones como agravios o no, todo el tema vinculado a las fake news y a la verdad que construyen o falsifican los enunciados, ¿sí? Entonces, esto que llamábamos la palabra multiacentuada es lo que le va a llevar a Voloshinov y a Bakhtin a distinguir tres tipos de palabras o a distinguir tres dimensiones de la palabra o del enunciado. Dice Bakhtin y Voloshinov, la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia, ¿sí? La palabra es el signo ideológico por excelencia. La palabra puede ser a la vez neutra, palabra ajena y palabra propia, ¿no? El signo ideológico, el signo lingüístico, fundamentalmente por su carácter arbitrario que mencionaba Saussure, por este carácter común, social, compartido, al cual cualquiera puede acceder, ¿no? Dice Bakhtin, Voloshinov, es el fenómeno ideológico por excelencia. La palabra nos pertenece a todos. Cualquiera puede hacer uso del lenguaje, cualquiera puede hacer uso de la palabra, ¿no? En ese sentido, la palabra, comunidad de la lengua, ¿sí?, es una palabra neutra, ¿sí? Pertenece a todos, es común a todos, cualquiera la puede usar, cualquiera puede acceder, ¿sí?, al lenguaje, pero al mismo tiempo la palabra es palabra ajena, ¿sí?, la palabra neutra porque pertenece al lenguaje, pero también es palabra ajena en tanto que
ya ha sido usada por otros, ¿sí? En tanto que no llega virgen a nosotros, sino que llega con toda aquella carga valorativa que los usos sociales le han ido impregnando, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa palabra ajena se transforma en palabra propia en tanto y cuando nosotros la incluimos en nuestros propios enunciados con una determinada intencionalidad. Nos hacemos cargo en algún sentido de esa palabra ajena, de esa palabra de otros. La incluimos, la incorporamos y nos hacemos responsables al usarla, ¿sí?, de ciertos aspectos, de ciertas cargas valorativas que otros le han ido atribuyendo a ese signo, ¿sí? Es decir, la palabra es al mismo tiempo palabra neutra, en tanto pertenece al sistema de la lengua, palabra ajena, en tanto resuenan esas voces y esas valoraciones y esas cargas valorativas de las cuales la palabra ha participado y es palabra propia, en tanto la asumimos en nuestros propios enunciados. Bueno, muy bien. Una vez que hemos entonces considerado este carácter heteroglósico de los enunciados, estas múltiples voces que participan de manera conflictiva en la conformación de los propios enunciados, es uno de los rasgos principales que vamos a considerar a la hora de analizar los memes como aquel lugar, como aquel síntoma que da cuenta de alguna manera como un termómetro de los cambios y las transformaciones y la dinámica que adquiere la vida social en el contexto de la hipermediatización, es que nos vamos a plantear o vamos a volver a plantearnos una pregunta, y es si pueden considerarse los memes como un género discursivo tal y como lo había planteado Bakhtin en su texto El problema de los géneros discursivos. Es decir, vamos a considerar qué supone o qué problemas supone considerar al meme como un género discursivo, al meme como una forma de construir y de participar en la vida social, ¿no? Podemos considerar entonces el meme como un género discursivo, en tanto que es un modo de construir, es un modo de interpretar, es un modo de valorar y es un modo de participar en la vida social, ¿no? Recuerdan que decíamos que hay un aspecto en común entre los enunciados y los memes considerados como unidad de información cultural, ¿no? Los enunciados y los memes como unidad de información cultural, es decir, considerando estas unidades que transmiten, que comunican un hábito y una memoria social compartida, ¿no? Si Dawkins, que es aquel quien acuñó el término meme, ¿no? Si Dawkins entonces está en lo cierto, la vida de los humanos está impregnada hasta la médula de memes y sus consecuencias. Todo lo que hemos aprendido al emular a otros es un meme. Ello incluye el vocabulario que utilizamos, las historias que conocemos, las habilidades que hemos adquirido gracias a otros y los juegos que preferimos. También hay que tener en cuenta las canciones que cantamos y las leyes que acatamos, ¿no? En este sentido podríamos decir que podríamos incluir a los enunciados, tal y como los define Bakhtin, como un tipo de meme, ¿no? Es decir, encierran, conservan
una memoria, un hábito y una tradición social y una tradición cultural, ¿sí? Por ejemplo, el modo en el que nos dirigimos a alguien cuando vamos a hacer una compra, a una tienda de ropas o a un almacén, el modo de introducir, de establecer, de entablar un diálogo con un médico en una consulta médica, el modo de comenzar un vínculo afectivo, amoroso, eh, estos modos incorporados, estos modos sociales, forman parte de esto que llamamos los memes, ¿no? Nuestras celebraciones de cumpleaños, de egresados, de egresaditos, de casamientos, de divorcios, de separaciones, de comienzo de una etapa laboral, de fin de una etapa laboral, celebraciones de amigos, del día del amigo, del día de esto, del día de aquello, ¿sí? Todos estos mitos, ritos constituyen un meme. Entonces puede tranquilamente asociarse, ¿no?, la noción de enunciado de Bakhtin con la noción de meme. Ahora lo interesante es poder pensar, y aquí les pido un poco disculpas por el colorido del gráfico, pero estaba tratando un poco de representar la complejidad de este proceso, es que uno podría pensar entonces el meme como unidad de información y de propagación cultural. El meme como unidad de información y de propagación cultural, ¿no? Esos enunciados, esos conjuntos de enunciados tienen con el meme un carácter, un aspecto, una condición común, que es esa capacidad de reproductibilidad, ¿no? Esta capacidad y esta posibilidad de engendrar y transmitir una memoria, de reproducirse, ¿no? Casi como un hábito, casi como una práctica, casi como una conducta, ¿no? Esta cuestión de como los genes que, que perviven, que sobreviven, ¿sí? Tienen que ver con esa capacidad de reproducirse a sí mismos, ¿no? De conservarse en tanto que se reproducen de una manera fuertemente expansiva, fuertemente explosiva, ¿no? Pero los memes se reproducen en tanto que absorben, ¿no?, a otros géneros discursivos, otros textos, ¿no? Podríamos decir, absorben y relaboran otros textos, como puede ser el discurso político, el discurso académico, el discurso de las celebrities, de los deportistas, de los famosos, los discursos informativos, ¿sí? Están en constante interacción, ¿sí? Funcionan como un interpretante de aquellos otros tipos de discursos, ¿no? Y en tanto que adquieran ciertos rasgos más o menos estables en cuanto a la forma de reproducirse, en cuanto a esa forma de reproducción, es que podemos reconocer a los memes como un género discursivo, ¿no? Mantienen, conservan ciertas formas más o menos estables de participar de la vida social en cuanto a su elaboración y también en cuanto a su uso y circulación, ¿sí? Ahora, en tanto que los géneros discursivos son correas de transmisión de sentido de la historia y de la sociedad, no podemos dar cuenta de, no podemos dejar de dar cuenta, perdón, del contexto sociocultural y técnico en el cual los memes adquieren esta predominancia y esta relevancia, que es el contexto de la convergencia digital, de las hipermediaciones, en donde los medios masivos de comunicación, tal como los hemos conocido, conviven con los medios de comunicación con base en Internet y en la telefonía celular, en la telefonía móvil, ¿no?
esta sociedad, esta cultura tiene como característica la expansión y la democratización de los actores y de los procesos de producción y circulación discursiva, ¿no? Aquí recordamos otra vez esto que mencionábamos hace un momento, ¿no? Como la cultura dominante tiende a transmitir un único sentido, a imponer un único sentido, a acentuar monológicamente a los signos, mientras que la cultura es, por definición, heteroglósica, polifónica, multiacentuada, ¿no? Y de alguna manera estas hipermediaciones, este acceso que cualquier individuo puede tener a una cuenta de internet y crear un perfil de Instagram, de Twitter, de TikTok, lo que tiene como consecuencia es una democratización, ¿no?, de las voces, una expansión, una democratización y por lo tanto una complejización, ¿no?, de las voces que interactúan en este entramado de lo social. No solo en tanto que podemos acceder cualquiera de nosotros a una cuenta y en tanto que abrimos una cuenta nos convertimos en un medio de comunicación, ¿no? Abrimos una cuenta en internet y nos instituimos como un medio de comunicación. Al mismo tiempo, este medio de comunicación democratiza los procesos de producción y circulación de los discursos, ¿sí? Los discursos que circulan en internet pueden ser complejos, pueden ser elaborados, pueden ser monografías, pueden ser tesis, pueden ser conferencias, pueden ser tratados médicos, puede ser una ponencia en un congreso, pero también puede ser un Twitter de una cantidad limitada de caracteres, o puede ser simplemente una imagen, o puede ser simplemente un meme, ¿sí? Los enunciados adquieren un carácter más espontáneo, primario, inmediato y por lo tanto amateur, ¿no? No hay una producción complejizada del sentido, sino tiene esta característica de lo inmediato, ¿sí? No hay una complejidad en cuanto al diseño, en cuanto a la erudición, en cuanto a las formas empleadas, sino que son formas más bien simples, ¿no? Por eso que hablábamos de la necesidad de comprender, de caracterizar y de definir este contexto de la cultura actual en la cual se producen y circulan los enunciados, que es el contexto de las hipermediaciones, ¿no? Uno de los autores que ha teorizado en los últimos años dentro de los estudios de la comunicación acerca de esta definición de las hipermediaciones es el argentino Carlos Scolari, ¿no? Carlos Scolari decía allí por el año 2008 que las hipermediaciones son concebidas como procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Cuando hablamos de hipermediaciones, no estamos simplemente haciendo referencia a una mayor cantidad de medios y sujetos, sino sobre todo a la trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del sistema mediático, ¿sí? Entonces, el sistema mediático con base en Internet no solo nos permite a cualquiera de
nosotros como individuos, como actores sociales, participar de esa trama de la configuración y de la producción discursiva, sino participar de cierta manera. Todos tenemos accesos a los textos, pero también todos tenemos acceso a las múltiples formas de operar e intervenir sobre esos textos, ¿sí? Con cualquier programita de edición, ¿sí? Con cualquier buscador de internet uno puede acceder a ciertos textos, y con cualquier programa de edición uno puede construir, reelaborar un nuevo texto a partir de aquellos textos anteriores, ¿no? Entonces esta revolución, ¿no?, es lo que va a caracterizar, dice Carlos Scolari, a esta cultura de las hipermediaciones. Toda la cultura se ha transformado en un bit, ¿no? En un bit, en una unidad de información tecnológica, ¿no? Uno puede operar con una cierta materialidad de sentido simplemente accediendo a internet y editando, recortando, seleccionando y editando esa masa de bits, ¿no? Esto tiene sus consecuencias también a la hora de pensar el contexto social y tecnológico del humor. El contexto social y tecnológico del humor, y de qué manera el meme, como género discursivo, participa en esta cultura de las convergencias, en esta cultura de las hipermediaciones, como una unidad de información cultural, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, ya para ir terminando entonces, habíamos dicho que poder considerar, o para poder considerar un género discursivo y sus características, es importante considerar de alguna manera la historia, ¿no?, de esos rasgos discursivos, la historia de ese género discursivo. El semiólogo argentino, estudioso de la comunicación, Damián Fraticelli, ha publicado este año un libro que se llama El humor hipermediático, una nueva era de la mediatización reidera. Es un libro publicado en el año 2023 y que nos interesa precisamente porque nos plantea una historia, o nos permite reconocer ciertas etapas en la historia de los medios en la Argentina, en esta área, una especie de historia de las mediatizaciones, pero al mismo tiempo una historia de la mediatización del humor, ¿no? Y él reconoce tres etapas, ¿no? Podemos reconocer tres etapas: el humor mediático, el humor mediatizado y el humor hipermediático, ¿no? El humor mediático es el humor que se produce en los medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, la prensa gráfica, que tiene como característica este modelo de producción del broadcast, ¿no?, del uno a muchos, ¿no?, este modelo unidireccional que se dirige desde los medios masivos, por eso se los llama medios masivos de comunicación, hacia un público en general, ¿no?, una audiencia en general. En ese contexto, más o menos desde los inicios de la televisión, más o menos hasta los años 80, no existían una gran variedad de canales televisivos, sino que más bien existía un monopolio de la producción de los medios. Y es ese proceso que conocemos como el proceso de institucionalización de los medios masivos, ¿no? En ese contexto, si podemos recordar, allá por los años 60, 70, 80, los programas de humor se encontraban en secciones específicas, ¿no?, secciones gráficas dentro del diario,
¿sí? Del diario papel. Nosotros nos dirigíamos hacia las últimas páginas del diario y sabíamos que ahí estaba la sección del humor, que prácticamente no atravesaba el resto de, ¿no? Los otros géneros periodísticos, sino que el género eh, conservaba una autonomía, una independencia, no contaminaba, por decirlo de algún modo, a los otros géneros. Lo mismo en el segmento radial, ¿no? Uno sabía que en un programa de radio, en un determinado momento, aparecía un humorista y se le destinaba un espacio, o existían ciertos programas en la televisión destinados al humor, ¿sí? Estos espacios destinados al humor estaban regulados por las propias instituciones y por los propios protocolos de estilo de cada medio, ¿no? Había un cierto control acerca de los temas, acerca del tono, ¿no? En los cuales se producía el humor, y estaba orientado fundamentalmente hacia cierto tipo de temas. En un segundo momento, Fraticelli reconoce como una segunda etapa la del humor mediatizado, ¿no? Donde la audiencia empieza a segmentarse, donde aparece una tecnología que permite, por ejemplo, con la videocasetera, grabar los programas para después verlos en otro momento. Entonces, los medios ya no son tan monopólicos, sino que conviven con estas posibilidades de interacción de los espectadores y el público se segmentan, y si antes entonces prevalecía el reírse de lo representado, ahora se expande el mecanismo de reírse de la propia representación y de su historia. Es entonces cuando aparecen los llamados programas de archivo, como Televisión Registrada, Duro de Domar, Indomables, ¿no? Esta posibilidad de observar lo que sucede en la televisión y ofrecer una crítica humorística, ¿no? Es reírse de la televisión y de lo que sucede, ¿no? En la televisión. Esto sucede en la televisión, esto sucede en la radio, ¿sí? Los periodistas ya no son tan neutrales y tan protocolares, sino que también se permiten ciertos intercambios humorísticos entre ellos. Uno puede reconocer, por ejemplo, en las tapas de periódicos como Página 12, entre otros, pero principalmente Página 12, el empleo de la producción gráfica, del diseño gráfico, de las imágenes visuales de tapa, que proponen también un efecto humorístico, ¿sí? Y entonces en el humor mediatizado lo risible se expande al conjunto de la programación, ¿no? En el humor mediatizado es la televisión o la prensa que se ríe de sí misma y de sus propios mecanismos de producción. El humor se dispersa, se entromete, ¿no? Podríamos decir, en otros espacios, ya no pertenece a un segmento puntual dentro de la programación, sino que en algún punto contamina, ¿no? Al resto de los discursos, y prevalece también en el resto de los discursos. Y actualmente, dice Fraticelli, nos encontraríamos en el momento del humor hipermediático, ¿no? Que se caracteriza principalmente por la irrupción de los medios con base en Internet, que conviven con los medios masivos de comunicación. No los reemplazan, sino que conviven con ellos. Y como decíamos anteriormente, cualquier usuario puede convertirse a sí mismo en un medio de comunicación creando una cuenta en Twitter, en Instagram, en TikTok o en cualquier otra red social, ¿sí? Una de las características de esta circulación del humor en las redes sociales
es esta producción colaborativa y amateur, es decir, cualquiera puede participar de esta producción, pero al mismo tiempo sin tanto tecnicismo y tanta formación técnica, sino que editando algunas imágenes con algún programa accesible, uno ya puede constituirse en un enunciador y en un medio de comunicación, ¿no? Entonces aquí es donde aparecen esta fuerte circulación de los memes o de artistas, humoristas que se crean una cuenta en Instagram y se convierten en stand-uperos, stand-up, youtubers, ¿no? Y que en este sentido carecen de una regulación institucional, sino que la regulación del humor en todo caso está dada por los propios usuarios, que avalan, que restringen o que denuncian ciertos contenidos o enfatizan otros, ¿no? Se pierde entonces esta categoría de autor, de un autor institucionalizado, reconocido, ¿sí? Hay una multiplicidad de autores, nadie sabe quién es el autor de un meme, quién es el autor de un chiste, ¿sí? Y los mecanismos de creación y censura son colaborativos, como decíamos, son los propios usuarios, ¿sí? Los que van instruyendo, van activando, ¿no? Estos circuitos, tanto de reproducción, decíamos, como de censura. Hay un incremento en los temas, en los tonos de los mensajes y de los contenidos y de las prácticas, ¿no? Fraticelli, por ejemplo, menciona un ejemplo de un caso de ciberbullying que ocurrió hace algunos años a partir de unas declaraciones de un adolescente en Bahía Blanca que manifiesta su interés por el arte, por el trabajo humorístico de Liniers y por el modo de hablar de este niño, de este joven. Este niño empieza a sufrir ciberbullying porque decían que parecía una señora de Recoleta por la forma de hablar, por la erudición y por su forma de construir sus enunciados, y son los propios artistas los que empiezan a participar y a activar una campaña contra el acoso en las redes sociales, ¿no? Es decir, hay una autorregulación, no necesariamente era la familia, sino también al mismo tiempo esos artistas que se sintieron aludidos y demandados en pedir una protección y pedir un control del bullying en las redes sociales a partir del caso de este niño. En este sentido, por esta proliferación y esta diversificación de los temas y de los actores que participan en la construcción del humor, es que es importante también hacer una distinción o actualizar y repensar esta distinción entre lo cómico y el humor, o entre el humor y lo cómico, ¿no? El humor supone esto que decíamos, la posibilidad de reírse de uno mismo, mientras que lo cómico es reírse de alguna dificultad, de alguna situación en la cual no nos sentimos involucrados, ¿no? Lo cómico, a diferencia del humor, construye un intercambio asimétrico en el que no hay ningún tipo de identificación con el blanco de la burla. Constituimos al otro, ¿no?, como objeto de la burla, y nos colocamos en una posición de superioridad, ¿sí? Lo cómico entonces es reírse del otro, del distinto, ¿sí?, del que no pertenece al grupo de uno. El humor, en cambio, establece una enunciación reflexiva, en donde hay una identificación con el blanco de la burla, ¿sí? El humor es reírse de uno mismo, ¿no? Entonces decíamos que en esta proliferación y en esta expansión del humor, lo que hay que pensar, lo que hay que considerar, dice Fraticelli, no solamente son los temas,
sino que son fundamentalmente los tipos de intercambios enunciativos que prevalecen y que se activan a partir de esta era de las hipermediatizaciones, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo cómo se regulan estos circuitos y estos modos de circulación del humor, ¿no? Es decir, cómo participamos todos como actores sociales en esta era de la mediatización reidera, ¿no? Esto que decíamos, la distinción entre de qué nos reímos, por qué nos reímos, para qué nos reímos, por qué generamos, ¿sí?, situaciones que tienen que ver con el humor, ¿no? Porque temas que antes eran prácticamente impensables que fueran tocados por el humor, hoy necesariamente, ¿sí?, pueden ser tratados a partir de estas intervenciones humorísticas, ¿no? Dice Fraticelli que a veces el humor nos permite involucrarnos, generar un interés mucho mayor que aquel que suscitan los temas serios, ¿no? Muchas veces nos enteramos de algunas noticias a partir del humor, y son las noticias, es el humor, son las memes los que nos reenvían, ¿no?, a conocer la noticia. Seguramente muchos hemos recibido memes acerca del último debate presidencial, ¿sí?, que nos han llevado a interesarnos, a involucrarnos, a conocer lo que ha sucedido en el debate, ¿sí? Esto decía Fraticelli, es bastante común, ¿no?, que por esta pregnancia, por esta fluidez, por esta rapidez de circulación de los discursos humorísticos, muchas veces llegamos antes a una información por el humor que por su aspecto serio, ¿no? Es por esto que dice Fraticelli, tenemos que considerar estos nuevos modos de circulación del humor en las redes sociales, ¿no? Lo que va a interesar en el meme no es tanto lo temático ni lo retórico, sino lo enunciativo, es decir, el efecto del meme en un contexto enunciativo determinado. Esto que decíamos, el para qué del meme, ¿no? ¿Para qué hacemos actuar, hacemos intervenir, hacemos circular un meme? Un mismo meme puede ser ofensivo en algún caso, pero no en otro, ¿no? Esto que planteaba también Bologinov, un enunciado puede ser considerado ofensivo en algún caso, pero no en otro. Entonces es importante, es relevante considerar el contexto en el cual el meme se produce, se usa y circula. Dice Fraticelli, en cada apropiación el discurso cambia sus condiciones de enunciación y por lo tanto promueve efectos de sentido que pueden ser distintos a los que generó en su inicio. Esto, que sucede con cualquier discurso, afecta especialmente a lo reidero, porque en él no se define por lo retórico o lo temático. La misma retórica y temática presente en un discurso risible puede estar en uno serio. Lo que define lo reidero es lo enunciativo. Por eso el mismo meme en una cuenta puede actuar como cómico, en otra como humorístico y en otra puede tomarse como una publicación seria que genera indignación, ¿no? El ejemplo que da Fraticelli es, por ejemplo, un meme que vuelve risible ciertas prácticas alimenticias de una persona que sufre celiaquía, ¿sí? Puede ser ofensivo en un caso o puede resultar humorístico en el caso de que ese meme haya sido publicado en una cuenta de Facebook o en una cuenta de Instagram de una comunidad de celíacos, ¿no?, donde el celíaco se ríe acerca de su propia condición, ¿no? Entonces el mismo meme, según quién sea el contexto enunciativo, la cuenta en la que ese meme se publica, puede ser considerado según un sentido u otro.
Por eso plantea Fraticelli que es trascendente, es importante a la hora de estudiar esta circulación del meme, no considerarlo como un texto suelto, un texto independiente, sino su modo de circulación a partir de las cuentas, ¿no? A partir de lo que movilizan ciertos colectivos de usuarios, ¿no? Intereses, qué opiniones, qué valoraciones, qué creencias, ¿no? De usuarios movilizan esta producción y circulación de los memes, y por lo tanto es importante considerar cómo circulan, a partir de qué cuentas, a partir de qué formatos. Entonces ya la próxima semana vamos a entrar en los análisis, en un análisis de los corpus que hemos construido, y les voy a proponer, les voy a dejar también en este espacio del aula virtual una breve entrevista realizada a Damián Fraticelli sobre estos aspectos desarrollados en esta clase acerca del meme como un género discursivo en esta era del humor hipermediatizado y las características que tiene. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y los espero en los espacios de tutoría o en el próximo video. Muchas gracias.